Buenos días, vamos a comenzar la presentación. Mi nombre es Manuel Fernández, soy del departamento técnico de Origen. Eh, para los que no me conozcáis, soy del departamento técnico, responsable de las consultorías técnicas que estamos haciendo a clientes y, hacemos este tipo de presentaciones por si es la primera vez que os apuntáis. Son presentaciones cortas en las que intentamos eh, dar a conocer algunas de las herramientas de SolidWorks, sobre todo, más que nada, ver las posibles utilidades que podéis aplicar a vuestras empresas, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, os presento un poco la plataforma de la presentación. Vamos a hacer la presentación con TeamViewer, como siempre. Ahora mismo no tenéis activo el chat, pero al final de la presentación os lo activaré para que podáis preguntar las dudas que os surjan o lo que vosotros vayáis viendo, ¿vale? Pero ya os digo que actualmente está desactivado hasta el final de la presentación, ¿vale? Para poder tener una presentación más fluida. Bueno, vamos a la presentación como tal. Como sabéis, el título de la presentación es Alarma, nuestras piezas se rompen. Esta foto que os muestro aquí es una foto real de un cliente que me dijo que la usara para esta presentación, ya que era un diseño que habían realizado y efectivamente no habían validado adecuadamente esta pieza, no habían calculado correctamente las presiones y las cargas a las que iba a trabajar esta pieza. Y bueno, cuando le entregaron la maquinaria al cliente, pues a los pocos días se rompió, como estáis viendo, una fractura en la unión de la parte superior con el resto del eje central. Eso supuso problemas en el cliente, ya que tuvo que parar toda la cadena de montaje. Muchos problemas derivados de un simple error de cálculo. Simplemente se hubiese podido solucionar parándonos, analizando si esa pieza era adecuada, si el material era adecuado, si la geometría era adecuada, y con eso nos hubiésemos ahorrado el problema de tener a un cliente con una parada en una de sus maquinarias, con la consecuente pérdida de dinero y al final perdiendo credibilidad, ¿no? Con respecto a los clientes. Eso al final afecta monetariamente y pues simplemente se puede solucionar con unas herramientas que vamos a ver ahora. Vamos a ver la herramienta de SolidWorks Simulation, que básicamente lo que vamos a hacer es simular cómo van a trabajar esas piezas que nosotros hemos diseñado en SolidWorks. Y básicamente, ¿qué es lo que ofrece esto? Ese esquema que veis ahí es el proceso de serie típico, ¿vale? De cómo diseñaríamos una pieza, conceptos y proyectos preliminares, después en paralelo el diseño eléctrico y diseño mecánico, después pasaríamos a una fase de validación y de creación de comunicación técnica y después, se lanzaría al mercado. ¿Qué es lo que proponemos con esta herramienta? Y que más de uno de los que estáis aquí presentes ya habéis probado. Lo que pretendemos es que todo eso se haga en paralelo. Es decir, que mientras nosotros estamos haciendo el diseño de esa pieza, nosotros seamos capaces de validar si ese diseño es adecuado, si cumple con los requerimientos del cliente, si todo ese tipo de casuística que envuelve al diseño de lo que sea, de un producto, de una pieza, de un ensamblaje, de cualquier objeto que nosotros vayamos a fabricar. Al final, este tipo de diseño, el ser capaz de validar mientras que nosotros vamos diseñando, es un ahorro en coste y al final un ahorro de tiempo en lanzamiento del mercado, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios que nos ofrece SolidWorks Simulation?
Bueno, la capacidad de analizar la fiabilidad del producto. Nosotros vamos a ser capaces de mostrarle al cliente que nuestro producto es adecuado para su uso. Todos estos análisis se hacen a través de elementos finitos, como vamos a ver más adelante. Se va a realizar un mallado, se va a realizar unos cálculos matemáticos que realiza el propio software. Y para calcular matemáticamente y si esa pieza nos va a fallar, si esa pieza va a soportar si va a soportar las cargas que nosotros le vayamos a poner en uso, si va a soportar la frecuencia, bueno, diversos estudios de simulación que podemos hacer, ¿vale? Por supuesto, estos análisis se hacen muchas veces físicamente. Es decir, tú diseñas una tornillería, por ejemplo, o diseñas un objeto y ahora lo sometes a unas pruebas físicas. Es decir, tienes que fabricar ese prototipo, tienes que tener maquinaria para reproducir esas cargas. Bueno, y al final una serie de sensores, de test. Y al final es un montón de tiempo invertido en una serie de pruebas que pueden estar muy lejos de alcanzar la fiabilidad del producto ese que nosotros estamos intentando diseñar. Entonces, ¿qué es lo que se propone con esta herramienta? Que nosotros configuremos un entorno virtual de simulación donde nosotros podamos acercarnos a ese resultado final. Es decir, que nosotros primero vamos a hacer todas esas simulaciones en el ordenador y cuando nosotros veamos que nos estamos acercando a ese resultado final, pues ya si es necesario, pues se sacará el prototipo y se harán las pruebas pertinentes. Pero por lo menos nos hemos acercado bastante a ese resultado final. Al final, con todo esto, ¿qué es lo que se pretende? La reducción del tiempo de lanzamiento al mercado. Al final todo se transforma en tiempo y en dinero. Si nosotros tenemos que hacer muchas pruebas, muchos prototipos para conseguir el prototipo final que cumpla con los requerimientos, pues va a llevar un tiempo y al final el tiempo es igual a coste. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos una herramienta, ¿vale?, que es bastante sencilla de utilizar. Como sabéis, la mayoría que os habéis inscrito sois usuarios de SolidWorks. Entonces, sabéis cómo esta herramienta es bastante intuitiva. No es como otras herramientas que son muy complejas de utilizar, que tienen muchos comandos, mucha complejidad, sino que realmente SolidWorks está pensado para optimizar al máximo el tiempo que nosotros empleamos en el software, ¿vale? Que sea realmente una herramienta que nos ayude a reducir el tiempo del diseño. Entonces, esta herramienta de SolidWorks Simulation vais a ver cómo es muy sencilla de utilizar, cómo siempre van a ser los mismos pasos los que tenemos que seguir. Y bueno, y eso es lo que pretendo que os llevéis de esta presentación. Los 4 pasos básicos para poder hacer una simulación. Y bueno, mostraros más que nada cómo sería el proceso de diseño conjunto con la validación de este diseño que nosotros estamos haciendo. Bueno, vamos a proceder directamente a la demo. Primero vamos a hacer un análisis estático sencillo, donde vamos a tener un elemento que es una especie de un recipiente, un tanque, ¿vale?, que necesita soportar unas presiones determinadas. Entonces vamos a hacer ese análisis, vamos a ver si el material es adecuado, por dónde puede romper, dónde es más frágil ese material, ese diseño, ¿vale? Vamos a ver diferentes elementos. Tenemos que saber en qué circunstancias puede romperse nuestro diseño, es decir, bajo qué presiones. Vamos a indicarle un factor de seguridad. Vamos a indicarle que tiene que cumplir con ese factor de seguridad que nosotros hayamos predefinido. Y la fiabilidad de ese producto bajo la carga de uso. Por ejemplo, si esto es un recipiente que tiene que trabajar a una cierta profundidad, por ejemplo para un pequeño submarino, que ahora vamos a ver,
pues en vez de hacer el prototipo y meterlo en un tanque de agua, meterlo bajo unas presiones y tal, vamos a intentar simularlo desde SolidWorks Simulation. Así que vamos a saltar a la demo. Bueno, tenemos SolidWorks, tenemos ese pequeño submarino por control remoto, y el tanque que hay en la parte frontal es donde nosotros nos vamos a centrar. Primero vamos a definir las opciones de SolidWorks Simulation, simplemente Simulation opciones predeterminadas. Vamos a ver que los gráficos de colores sean adecuados, el formato y que las unidades estén en unidades métricas. Estupendo. Vale, vamos a cargar solo la parte frontal, la parte del tanque, que es la que a nosotros nos interesa, y vamos a hacer clic aquí. Como veis, hay dos herramientas ahora mismo, que es asesor de estudio o ejecutar este estudio. En este caso, como no tenemos estudio creado, vamos a crear un nuevo estudio. Aquí nos aparece una serie de estudios que son el análisis estático, un análisis térmico, estudio de frecuencia. Como veis, una serie de estudios diferentes que nosotros podemos realizarle a nuestra pieza. Ya os digo, ahora mismo esto es una presentación en la que yo quiero que os quedéis con los conceptos generales y vamos a hacer un análisis estático sencillo. Vamos a darle a validar. Vale, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Indicarle un material a nuestras piezas, ¿vale? En este caso, estos dos elementos tenemos que aplicarle material. Vamos a aplicarle acero ISI 1020. Vale, como veis, ya tiene un tick verde que indica que la aplicación del material es adecuada. Como veis arriba, aparece una serie de herramientas que siguen un orden correlativo, que ese orden es el que vamos a seguir nosotros para realizar cualquier tipo de análisis. Es decir, lo primero va a ser lo que aparece a la izquierda del todo, que es empezar el estudio. Lo siguiente va a ser aplicar material, que es lo que acabamos de hacer. Lo siguiente es asesor de sujeciones. Vamos a sujetar ese elemento como iría sujeto en nuestro submarino. Es decir, va a tener unos agarres en esas dos posiciones. Vamos a impedirle la rotación y la traslación, ¿vale? Y nos van a aparecer unas flechas verdes que nos indican los grados de libertad que se han bloqueado. Lo siguiente que tenemos que hacer después de aplicar el material y después de aplicarle las sujeciones es aplicarle una carga. ¿Qué tipo de carga vamos a aplicarle? En este caso va a ser una presión que va a estar distribuida en todas las paredes, ¿vale? Podríamos aplicarle una fuerza, una torsión, una gravedad. Como veis ahí hay diferentes tipos de fuerza. En este caso vamos a aplicarle una presión que va a ser la presión que ejerza el agua. Vamos a indicar la superficie sobre la que se va a ejercer esa presión, es decir, toda la superficie que va a estar en contacto con el agua. ¿Vale? Como veis van apareciendo esas líneas, esas flechas rojas que indican la dirección de la presión, en este caso perpendicular a la superficie, y vamos a indicarle la presión que habría a esa profundidad, que sería 10,34 megapascales. ¿Vale? Vamos a darle a validar. ¿Y qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Crear la malla. Esta creación de malla son esos elementos finitos de los que estaba hablando antes, que lo que va a convertir nuestra geometría en algo que se pueda calcular matemáticamente. Como vais a ver, ahora va a aparecer una serie de triángulos que son esos elementos finitos, que son los elementos que nos van a valer para el cálculo. Vamos a ejecutar el estudio. El software va a empezar a calcular las diferentes presiones y como veis ya tenemos aquí los resultados, ¿vale? Es bastante sencillo. Simplemente aplicamos material, para recopilar un poco, aplicamos material, aplicamos unas sujeciones, aplicamos una fuerza, mallamos y ejecutamos. Y nos aparece aquí una serie de valores, como veis se ha deformado nuestra pieza. Nos aparece aquí una tabla de colores con las tensiones. Bueno, vamos a quitarle la flecha para que se aprecie mejor. Bueno, y esa tabla de colores pues nos indica dónde nuestro diseño está sufriendo más. Como vemos, las zonas más calientes están en los extremos. Podemos aquí indicarle que nos indique una notación máxima, que sería ese 530 megapascales. Vamos a ponerlos en las unidades correctas. Venimos aquí a definición.
megapascales. Vale, le damos a validar. Bueno, tenemos ahí una tensión de 530 megapascales, ¿vale? En esa arista. Como veis, es una arista en la que se van a acumular las fuerzas. También nos aparece un resultado de desplazamiento, de deformación de nuestro diseño, ¿vale? Como veis, aquí está un poco exagerado, ya que realmente la deformación es de unos 4 milímetros, como aparece en la escala de la derecha, ¿vale? Pero bueno, está deformado para que nosotros apreciemos qué parte es la que más se va a deformar. Como os acordáis, es un material diferente, por lo que va a ser el que más se vaya a deformar. Podemos definir un factor de seguridad, indicando que, bueno, que nos muestre esas zonas de nuestro diseño que no cumplen con nuestro factor de seguridad, ¿de acuerdo? Le damos a siguiente, el factor de multiplicación lo vamos a dejar en 1. Y vamos a decirle que nos muestre todas las áreas que están por debajo de ese factor de seguridad. Entonces nos va a remarcar en rojo esas áreas. Validamos y observamos aquí en la derecha cómo efectivamente es en esa arista, en esa unión de las tapas laterales donde vamos a tener problemas en nuestro diseño. Vale, vamos a mostrar las opciones de gráfico y vamos a mostrar una notación mínima, ya que queremos saber qué es lo que está por debajo de ese factor de seguridad. Tenemos un valor ahí de 0,663 que está por debajo de nuestro factor de seguridad 1, por lo que sabemos que nuestro diseño va a fallar, ¿vale? Ya no hace falta hacer el prototipo, ya tenemos la certeza de que ese diseño va a fallar, ¿vale? Y vamos a aproximarnos a hacer un diseño adecuado. Vale. Aquí, bueno, vamos a hacer otro diseño una vez que sabemos que nuestro elemento va a fallar. Bueno, pues del departamento de diseño pues nos ha indicado que, bueno, que debemos hacer otro diseño en las tapas. Y como veis aquí, ya le hemos indicado, ya hemos rediseñado esas tapas y le hemos insertado unos nervios para intentar distribuir las presiones, ¿vale?, a lo largo de la tapadera. Como veis aquí, lo único que tengo que hacer es duplicar este estudio, ¿vale? Le voy a decir con qué configuración, que sería Simulation Grid Design, y vamos a darle a validar. No tengo que volver a poner todos los cálculos, simplemente lo único que tiene que hacer es volver a mallar, ya que ha cambiado la geometría, ¿vale? Lo validamos. Cada vez que cambia la geometría tenemos que volver a mallar, ¿de acuerdo? Y volvemos a ejecutar el estudio, que nos volverá a salir unos resultados. En este caso, resultados diferentes. Como veis ahí, aparece un máximo de 354, ya no es un máximo de 530 como salía en el otro lado. Bueno, y parece que está mejor distribuida la carga. Si veis ahí, aparecen los nervios que nosotros habíamos insertado. ¿Vale? Vamos a centrarnos exclusivamente en las tapas, ya que vemos que es donde va a estar nuestro problema de diseño. Y bueno, vamos a comparar los estudios. Vamos a comparar los resultados. Indicamos aquí que nos incluya todos los estudios que hemos realizado y que nos incluya las tensiones y el factor de seguridad. Validamos y nos aparecen aquí los estudios que acabamos de realizar. Como veis aquí, la parte superior es de las tensiones y la parte inferior es de los factores de seguridad. La parte de la izquierda es nuestro diseño antiguo. Como veis, de 530 pasa a un máximo de 289 y el factor de seguridad pasa de estar por debajo de 1 con un 0,66 a un 1,123. Es decir, nuestro diseño ya estaría validado internamente a través de un entorno virtual, ¿vale? Y ya podríamos lanzarlo a hacer una
una simulación física, ¿de acuerdo? Es decir, a lo mejor en esa simulación física, ¿vale?, falla por cualquier otro motivo, pero el resultado, ¿vale?, ya está más cercano de la realidad. Es decir, se veía claramente que iba a haber un problema si no hubiésemos puesto esos nervios, pero bueno, gracias a hacer esta simulación previamente, esta simulación no tiene coste ninguno. No tienes que crear un prototipo, no tienes que mandarlo a fabricación, no tienes que mandarlo a testear ni nada, sino simplemente que es todo virtual, ¿de acuerdo? Bueno, después de haber hecho esta pequeña simulación, vamos a proceder. Ya hemos hecho el estudio estático y vamos a hacer un análisis de optimización. Vale, ¿qué es un análisis de optimización? Vale, nosotros hemos definido que en nuestra tapadera vamos a insertarle unos nervios que, bueno, por nuestro conocimiento de ingeniería sabemos que va a distribuir la carga a lo largo de toda la geometría, ¿no? Pero claro, ¿qué grosor van a tener esos nervios? ¿De qué grosor tengo que hacer la tapadera? ¿De qué material? Porque a lo mejor ese material no es el adecuado. Entonces, vamos a ver cómo hacer una selección entre variables de diseño que muchas veces, bueno, se nos escapan en nuestro proceso de diseño. ¿Por qué hacer un espesor de pared de 1,7 y no de 1,6? ¿Vale? Entonces, vamos a tener la capacidad de elección automática en la que nosotros vamos a meterle unas variables a nuestro diseño y vamos a preguntarle cuál sería el diseño óptimo para soportar esa fuerza. Vamos a indicarle vamos a seleccionar unos sensores para optimizar ese diseño final que nosotros estamos haciendo. Es decir, vamos a insertarle unos sensores en nuestra geometría que nos va a indicar, bueno, las tensiones, y vamos a minimizar, por ejemplo, el peso. Nosotros queremos que nuestro diseño pese lo mínimo posible dentro de que, bueno, que soporte esas presiones, ¿vale? Y al final, como siempre, esto supone un ahorro de tiempos y costes. Vamos a proceder a la demostración. De acuerdo. Pues tenemos aquí nuestro diseño de la tapadera. Como veis, nosotros hemos insertado esos nervios. Pero claro, es lo que estábamos hablando antes. ¿Qué espesor debe tener esos nervios? Bueno, pues para eso vamos a coger este estudio que nosotros habíamos hecho de presiones y vamos a crearle un nuevo estudio de diseño. Como veis, aquí aparecen una serie de variables que nosotros podemos introducir. Vamos a darle a agregar parámetros y podemos ir añadiendo variables. Vamos a añadirle en primer lugar el nombre de esta variable, que va a ser el grosor exterior de esa tapadera. Vamos a indicarle que va a ser una cota del modelo, ¿vale? Ahí tenemos varias categorías. Y simplemente, para que nos tome ese valor, nosotros vamos a irnos al modelo, vamos a irnos a esa cota del espesor y vamos a hacer clic. Nosotros habíamos puesto predefinido un 3,81. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser agregarle una variable que sea el grosor del nervio, que nosotros habíamos indicado que fuese 3,81, pero lo que os decía antes, ¿por qué 3,81 y 3, o no 3,2 o 3, o 4? ¿Vale? Entonces aquí vamos a agregar las variables y vamos a decir que vaya incrementando ese valor en un intervalo desde 1,905 hasta 5,715, con un paso de 1,905. ¿Vale? Aquí tendríamos todas las variables que nosotros hemos agregado, ¿vale? Incluso podríamos agregar algunas variables nuevas, ¿vale? Vamos a agregar el grosor del nervio, simplemente desplegando aquí esta herramienta, grosor del nervio. Y vamos a decir que nos coja ese mismo intervalo con ese mismo paso. Entonces va a ir comprobando todos
diferentes tipos de grosores, ¿vale? Desde 1,905 hasta 5,715, saltando con ese paso que le hemos indicado. Como veis arriba aparece un total de escenarios activos, que serían 9, que son las 9 iteraciones que él va a hacer. Vamos a agregarle un tercer parámetro, que va a ser el material. ¿Por qué lo hemos hecho de IC 1020? Podríamos haberlo hecho de otro tipo de material, ¿vale? Tenemos que indicarle el nombre de la variable. En este caso va a ser material. Aplicamos y aceptamos. Y es aquí donde nosotros vamos a seleccionar los materiales que nosotros creemos que pueden ser adecuados para nuestro diseño. En primer lugar, el que nosotros ya habíamos probado, que era el IC 1020, aplicamos. Después el IC 304, aplicamos, y podemos aplicar también un acero aleado, por ejemplo. ¿Vale? Simplemente 3 ejemplos que hemos puesto aquí. ¿Vale? Como veis aquí, el total de escenarios activos ya es 27. ¿Vale? Ya tiene que hacer más iteraciones. Aparte de esas iteraciones, vamos a agregarle sensores, como os estaba enseñando antes. Vamos a agregarle un sensor que esté relacionado con el dato de la simulación, cuyo valor esté en megapascales, y que nos avise, que nos salte una alerta mientras que sea menor de un valor que nosotros hayamos estipulado, ¿vale? Más allá de ese valor no nos interesaría el diseño porque fallaría. Agregamos aquí esa restricción con un máximo de 413,7 megapascales, ¿vale? Y ahora lo siguiente es objetivos. ¿Qué es lo que nosotros queremos optimizar? Queremos optimizar el peso. Queremos que nuestra pieza pese lo menos posible. Pues en este caso vamos a indicarle que minimice la masa del diseño. Ya con todas esas variables simplemente tenemos que darle a ejecutar. Como veis es bastante sencillo, simplemente indicando variables. Ahora, ¿qué es lo que él va a ir haciendo? Él va a ir cogiendo cada uno de esos escenarios que nosotros hemos predefinido y los va a ir simulando. Como veis ahí sale una lista de escenarios y vamos a ir viendo cómo van apareciendo algunos en rojo y otros que no estén en rojo, ¿vale? Al estar en rojo significa que no cumple con ese sensor que nosotros habíamos puesto de tensión, que tenía que ser una tensión inferior a 413,7. Como veis, el escenario número 1 tiene una tensión superior, ¿vale? Los otros dos escenarios tienen tensiones inferiores. Como veis aquí, el grosor exterior está permutando, ¿vale? El primero ha sido de 1,905, el siguiente de 3,81, el siguiente 5,7, ¿vale? Y así va a ir a calcular todas las diferentes posibilidades que nosotros hayamos metido como variables. De forma que nosotros no tenemos que ir comprobando, no tenemos que seleccionar un espesor al azar, sino que realmente es el software quien nos está ayudando a hacer todas esas iteraciones, todas esas posibilidades de diseño que nosotros podemos tener en nuestro diseño de esa tapadera. ¿De acuerdo? Como veis ahí van saliendo todos los cálculos. Veis en la barra de estado que bueno, que lo primero que hace es reconstruir la geometría, después malla y después soluciona el estudio. Y así nosotros tendríamos un óptimo que sería con ese grosor de ese material, está bajo las condiciones de tensión que nosotros habíamos definido y es el que menor masa tiene. Si vemos en otros escenarios que aparecen a la derecha, por ejemplo el escenario 2, ¿vale? Las tensiones son menores, pero bueno, el peso es mayor, ¿vale? No nos interesaba, a nosotros lo que nos interesaba era realmente reducir el peso y que estuviese dentro de esas condiciones de tensiones y de presiones. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma muy rápida de definir espesores, de definir diferentes variables del diseño que muchas veces se toman por decisión o porque siempre se ha hecho así. Esa frase me la encuentro
en muchos clientes. Bueno, es que esto siempre se ha hecho así, no voy a cambiarlo. Bueno, y hay que pensar que bueno, que a lo mejor estamos desperdiciando material, o a lo mejor estamos sobredimensionando nuestros diseños, ¿vale? O a lo mejor que el de la competencia ha conseguido optimizarlo al máximo, de forma que bueno, que, que, que su diseño se pueda vender más barato, por ejemplo, porque utilicen menos material, porque muchas veces no es necesario diseñar algo excesivamente robusto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a pasar al PowerPoint ya para terminar. Y bueno, básicamente eso es lo que os quería enseñar. Eh, Como veis, bueno, es un ejemplo sencillo lo que os he mostrado. Se pueden hacer muchos tipos de simulaciones diferentes. Se pueden hacer simulaciones de temperatura, de fatiga, de frecuencia, bueno, numerosos tipos de estudios en los que bueno, nosotros vamos a coger nuestro diseño y vamos a eh, ponerlo en la situación de uso, que nosotros, para lo que está diseñado, ¿de acuerdo? De acuerdo, ahí tenéis el correo, ¿vale? Por si queréis preguntarme, por si queréis llamarme, ese es el teléfono de la oficina. Bueno, simplemente preguntad por mí y nada, si estoy por aquí por la oficina estaré encantado de ayudar. Pues nada, veo que no hay más preguntas, así que nada, vamos a dar por terminada este Technical Cupcake y volveremos en septiembre, sobre todo con las novedades de la nueva versión del 2018, que tiene bastantes cosas interesantes que vamos a os la iremos mostrando, así que estad atentos a las redes sociales, sobre todo después del verano, y bueno, nada, que tengáis unas buenas vacaciones. Un saludo y gracias por asistir.